y pocos años después se incorpora lo que es el Reino de Navarra, que queda al norte. Es difícil hablar, por ejemplo, también de Alemania, porque el concepto de Alemania es un concepto relativamente moderno. En la Edad Media y hasta la Edad Moderna, ustedes encuentran el Sacro Imperio Romano Germánico. ¿Qué cosa es Francia? Está ocurriendo lo mismo. Italia peor. En algún momento en el texto que les voy a pasar se habla sobre el territorio de la península itálica. La península itálica, pero Italia como tal solo existe ya en bien avanzado el siglo XIX, a partir de la campaña de unificación que hace Giuseppe Garibaldi, de unificar distintos reinos en un solo país. ¿Ok? Entonces, cuidado, y este estudiante tenía toda la razón al hacerme caer en cuenta de ello. No confundamos cuando hablo de un territorio y lo identificamos con sus límites actuales, no necesariamente estamos diciendo que ese país existía. En el caso de América prehispánica, Ecuador no existía, ni Perú existía, ni Bolivia existía. No sé si estamos claros. Entonces, en ese sentido, cuando hablamos del Ecuador de ese entonces, nos estamos refiriendo al territorio, no a una unidad política que nace en 1830. ¿Ok? Con la Constitución de Riobamba. Cuando hablamos de Perú, estamos hablando de otras cosas, ¿no? Bien. El otro comentario que este joven hace, yo lo tomo con sentido del humor, pero sí lo reflexiono muchísimo, es que él me dice que yo soy demasiado eurocéntrico. ¿Qué entendemos por eurocéntrico? Bueno, pues es que en los últimos años, muy especialmente en torno a 1992 y luego de 1992 con el quinto centenario, se han producido movimientos que son políticos, no son históricos. En América Latina, que han tenido impacto en el mundo, pero que, repito, no son históricos, no tienen un fundamento histórico real, sino es un fundamento político donde se rechaza el concepto de conquista, se rechaza el concepto de encuentro, se rechaza todo ello y se reivindica la posición indigenista. Entonces, obviamente mi discurso no es indigenista. Por lo tanto, según califica este estudiante, es eurocéntrico. Ese es un comentario que yo quisiera razonarlo un poco con ustedes para que nos entendamos perfectamente. ¿Qué significa eurocéntrico?
parte de la idea de que a partir de 1492 en América se impone el pensamiento europeo y se radica un pensamiento indígena, una cultura indígena que se supone era próspera, que se supone se llega a decir que era superior a la europea, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no voy a hablar de superioridades ni de inferioridades. Yo hablo simplemente de historia. ¿Qué cosa es la civilización europea? Pensamos la civilización europea como una civilización única. En realidad no es así. Eso no existe como civilización única. Si hay un nexo en la civilización europea o en las distintas civilizaciones europeas que implican distintas lenguas, distintas costumbres, distintos orígenes étnicos. Si hay un vínculo común, ese es el pensamiento que llamamos judeo-cristiano, que no es europeo. Donde nace el pensamiento judeo-cristiano, nace en el Medio Oriente. Entonces no deberíamos hablar de la cultura europea, sino de la cultura medio oriental que invade Europa y se toma Europa. Y de Europa salta a América. Pero no es el pensamiento europeo. No lo era originalmente. ¿Cómo tenemos que entender este proceso de que se inicia en 1492, ese 12 de octubre, cuando Colón se encuentra con una tierra que pensaba que era la India, que había llegado a la India? Yo quisiera compartir con ustedes algunas ideas al respecto. Ustedes tienen en su cabeza el mapa del mundo. ¿Ustedes se lo pueden imaginar? ¿Alguno de ustedes se imagina el mapa del mundo? Quiero que se lo imaginen. O de pronto lo buscamos. Ok. Vamos a usar este. Vamos a usar un mapamundi para hacernos entender lo que quiero decir. Esto que tenemos acá es el mapa del mundo. Lo que llamamos un mapamundi.
Europa es este pedacito de aquí. Esto que ustedes ven aquí, esto se llama Europa. Esta enorme masa que ustedes ven acá se llama Asia. Al sur de Asia hay un conjunto de islas relativamente cercanas que llamamos Oceanía. Y aquí está el mar Mediterráneo. Aquí está el mar Rojo. Esto se llama Asia Menor y esto es Asia Mayor. Esto de aquí es la... ¿Qué característica particular tiene América? ¿O qué característica particular tiene el mundo comprendido por África, Asia, Europa y Oceanía? ¿Qué característica particular tiene que América no tiene? ¿Alguno de ustedes se da cuenta? ¿Se puede dar cuenta? ¿Qué hay en todo el mundo que no hay en América? Miren América qué grande que es. Miren Europa Hay en todo el mundo que no hay en América. qué Aquí hay diminuto que es. políticos corruptos. Todo ese mundo podría estar cabiendo en América, no es tanto, pero va por ahí. Pero hay algo más. ¿Cómo nace la civilización europea? ¿Cuál es el origen de la civilización europea? ¿Cuáles son las civilizaciones más antiguas? Las primeras civilizaciones del viejo mundo no están en Europa. La una está en Mesopotamia, a orillas de los ríos Éufrates y Tigris. Mesopotamia. Y de Mesopotamia salen un montón de pueblos, como son los pueblos semitas, los judíos entre ellos. Aquí, a orillas del río Nilo, surge la civilización egipcia. Estamos hablando del año 3000 a.C. Aquí estamos hablando año 4000 a.C. Aquí estamos hablando año 3000 a.C. Si vamos hacia acá, hacia el extremo oriente, aquí está China. También a orillas de un río, el río Amarillo, surge la civilización china. Una antigüedad alrededor de 5000 años. La civilización india, acá abajo, tiene alrededor de 3000 años. Si se dan cuenta, todas estas civilizaciones están conectadas. Todas estas civilizaciones se comunican, interactúan. Y al final del día se influyen tanto que se mezclan entre sí. Se mezclan. Entonces, si pensamos quiénes somos nosotros hoy, bueno, hablamos un idioma latino. ¿De dónde viene el latín? De Roma. Las lenguas latinas
el español, el italiano, el portugués, el rumano. Pero hay otras lenguas que niegan ser latinas y sí lo son. Si ustedes cogen un diccionario español-inglés y se ponen a ver las palabras en inglés, van a descubrir que hay un montón de palabras en inglés que tienen la raíz latina. Inglaterra, Gran Bretaña, aquí está. Ellos hablan inglés, pero fueron conquistados por los latinos. Aquí hay una muralla que atraviesa toda esta isla que se llama la muralla de Adriano, donde los latinos, es decir, los romanos, definían dónde acababa la civilización y dónde comenzaba la barbarie. De ahí viene la palabra bárbaro. ¿Qué significa bárbaro? Extranjero, no latino. Pero, ¿cómo nace la palabra bárbaro? ¿De dónde viene la palabra bárbaro? La palabra bárbaro nace de un verbo latino que es balare, que se lo usa en italiano tal cual. ¿Qué significa balare? Balar, hacer el ruido de las ovejas. ¿Por qué? Porque estos bárbaros, calificados así por los latinos, porque no compartían su civilización, tenían una forma de hablar que sonaba como ovejas balando. Entonces, una buena parte del Reino Unido fue territorio romano, fue territorio latino. Como España fue territorio latino, como la Galia fue conquistada por Julio César. Entonces los galos, donde se origina la lengua francesa, también recibieron mucha influencia latina. Y aquí, si ven, lo que hoy es Alemania, bueno, ese era territorio de los hunos, que también eran considerados bárbaros. ¿De dónde vienen los hunos? De Asia. Aquí están los hunos, los godos, los visigodos, que se expanden por toda Europa y conquistan, por ejemplo, la parte norte de España. Es un reino visigodo. ¿De dónde vienen ellos? De lo que hoy es Alemania, pero a su vez se originan en las estepas asiáticas. Ahora vamos a esa raíz cultural común que tenemos o que se tiene en toda Europa, lo que llamamos la civilización judeo-cristiana. ¿De dónde sale eso? Pues eso sale de aquí. De donde surge el cristianismo, de donde surge el judaísmo, el reino de Judá y el reino de Israel. Sin embargo, ese mismo pensamiento cristiano, que se supone que une a Europa, que se supone que une a América y que a algunos tan mal les cae, tan mal que quieren destruirlo, pues resulta que tampoco es puro. Aquí mismo, los que
leen la Biblia, les gusta leer la Biblia, quizás no noten las cosas porque no la vean con el sentido que yo la leo. Yo soy creyente, pero también la leo con otro tipo de curiosidad. Si ustedes leen el libro de Hechos de los Apóstoles, van a encontrar algunas cosas muy curiosas. Van a encontrar un permanente conflicto entre dos personajes. El uno es Pedro, de raíz judía, israelita. El otro es Pablo, judío también, pero nacido y crecido aquí, en Grecia, en un enclave romano que estaba sobre territorio griego llamado Tarso. Entonces, Pablo era greco-romano y tenía una cosmovisión distinta a la del judío Pedro. Y ustedes ven muchos conflictos entre ambos. Y algunos concilios que se dan para llegar a acuerdos. Dentro de la propia Biblia ustedes encuentran autores como Pablo, que es un hombre que se basa en la doctrina de la fe. La fe justifica todo. Por la fe eres salvo. Mientras se encuentran otros autores que son de la línea judía, como es Pedro y como es Santiago, que se supone es el hermano de Cristo. Y Santiago, a diferencia de Pablo, Santiago hace muchísimo énfasis en el valor de las obras. Entonces, ese mismo cristianismo que ustedes en la propia Biblia ven contrapuntos, al margen de la Biblia, los contrapuntos son mucho mayores. Aquí tenemos en Egipto un obispo que se niega a participar del concilio de Nicea que convoca Constantino, emperador romano. Y entonces crea toda una línea cristiana que no es la del concilio de Nicea, del cual salen las iglesias católicas y buena parte de las iglesias protestantes actuales. Pero también hay otro obispo que es ariano, que niega la divinidad de Cristo. Y entonces las doctrinas del cristianismo ariano se toman la parte norte de Europa y España. Luego vendrán entonces luchas entre cristianos arianos y cristianos trinitarios que surgen de Nicea. Entonces ustedes se dan cuenta, no hay un solo cristianismo en el mundo. Y a finales de la Edad Media surgirá otro conflicto marcando el fin de la Edad Media de alguna manera. Cuando hablamos de la Revolución Luterana y de la Revolución Calvinista. Entonces, cuando hablamos de civilización europea, ¿de qué estamos hablando?
Estamos hablando de un crisol de civilizaciones que en su oposición se van fundiendo y se van formando, pero que no son puras. Ahora vamos a lo que para mí es más importante, es decisorio en todo esto. Cuando yo era pequeño, entraba en la secundaria, mis maestros me enseñaron que la diferencia entre la historia y la prehistoria estaba definido por la escritura. ¿Estamos? La historia nace con la escritura. Eso en términos reales no es tan exacto, pero sí es aproximado. ¿Dónde nace la escritura? Bueno, hay distintas escrituras, hay distintos sistemas de escritura. Volvemos nuevamente aquí a Mesopotamia. La escritura nace ahí. Y de la escritura mesopotámica surgen sistemas de escritura como por ejemplo las escrituras de lenguas semitas. Cuando hablo de lenguas semitas hablo fundamentalmente de dos, el hebreo y el árabe. Que son escrituras muy antiguas, pero no tan antiguas como esos pueblos. Y volvemos a la Biblia. Cuando yo estaba en el colegio me enseñaban de que los 5 primeros libros de la Biblia los había escrito Moisés. Y a mí me llamaba la atención que en el último libro de esos 5 se narra la muerte de Moisés y el ascenso de Moisés al cielo. Entonces, ¿cómo Moisés pudo haber escrito su propia muerte? Que ustedes habrán una Biblia que dice de Moisés. El Génesis de Moisés, Éxodo de Moisés, Levítico de Moisés, Deuteronomio de Moisés, Números de Moisés. Pero cuando uno entra un poco más a fondo, especialmente a investigar lo que es el pensamiento hebreo, del cual sale todo esto, uno descubre que hay 2 pentateucos. Los hebreos no le dicen pentateuco. Los hebreos le llaman la Torá. Lo tienen escrito en rollos, ¿no? Unos rollos pesadísimos que los llevan a... y que es los libros más sagrados para ellos. Pero ellos diferencian 2 tipos de Torá. La Torá oral y la Torá escrita. Que uno no entiende por qué hay una Torá oral y hay una Torá escrita. Y la razón es muy simple. El año 3000, cuando se supone que los hebreos empiezan a asentarse sobre la margen oriental del río Jordán, no tenían escritura, no sabían escribir. Moisés, personaje que muchos dudan de que haya existido, bajo el supuesto que haya existido, se supone que era un príncipe egipcio.
Se supone que sabía escribir. El problema es que la escritura egipcia de ese entonces eran jeroglíficos. Una escritura no fácil de hacer, generalmente esculpida en piedra. Así que imagínense ustedes una Biblia esculpida en piedra como debió haber sido. Por eso se habla de las tablas de la ley, son piedra. Entonces, ¿cuándo se escriben esos primeros 5 libros? En época del primer templo, más o menos 500 años antes de Cristo. ¿De dónde salen esos libros? De la tradición oral. Por eso hay una Torá oral. ¿Qué es lo que ocurría? Al principio, el relato se lo aprendía de memoria y se transmitía de generación en generación. Cuando se desarrolla la escritura, entonces esa tradición oral se la lleva a cueros y pergaminos, especialmente cuero de oveja. Entonces hablamos de una historia que surge antes de la escritura, pero que es una tradición oral, pero que finalmente se escribe. No porque esté escrita significa que sea verdad, no porque sea escrita significa que debamos de creer que todo lo que dice es verdad. Lo que sí nos dice es que habla de personajes que son históricos y que los podemos encontrar por otras fuentes. Ahora, ¿qué características tiene las escrituras semitas? Son consonánticas, no tienen vocales. El hebreo tiene 24 signos, creo que el árabe tiene más o menos 24 o 27 signos. Y todas son consonantes, no hay vocales. ¿Qué significa eso? Que alguien que no hable árabe o alguien que no hable hebreo le es imposible leer. Porque las vocales la pone el que lee, cuando lee. Y la pone mentalmente, no está escrita. ¿De dónde viene nuestra escritura? Bueno, hay dos. La primera es la griega. Y de la griega sale la latina. Y nuestro alfabeto es el alfabeto latino, que se origina en el alfabeto griego 300 años antes de Cristo. Y desde entonces nosotros tenemos una escritura que no solamente es consonántica, sino también es silábica. Y es la misma escritura que adoptan los de habla inglesa, los de habla francesa, los de habla española, los de habla alemana. No es la misma escritura, hay otras más. La cirílica es la que adoptan los países de Europa Oriental, tipo Rusia, etcétera, etcétera. Ellos usan el alfabeto cirílico, que también es consonántico, pero que es posterior al alfabeto griego y al alfabeto romano. Finalmente, el otro elemento de cultura que es importante entenderlo para poder entender una civilización son los sistemas numéricos. ¿De dónde viene nuestro sistema numérico? ¿Alguno de ustedes lo sabe? Es árabe.
es un sistema numérico en base 10. Mucho más avanzado que el sistema numérico latino, que a ustedes en la escuela algo de eso debieron haberles enseñado cuando les enseñaron los números romanos. ¿Se acuerdan? El 1, una rayita, el 2, dos rayitas, el 3, tres rayitas, el 5 es una B que equivale a la mano. ¿Qué cosa es el 4? Bueno, es el 5 menos el 1. ¿Y qué cosa es el 6? Es el 5 más el 1. El 10 son dos manitas, dos Bs. El 50, el 1000. No sé si ustedes en la escuela los pusieron a hacer operaciones con los números romanos. A mí me mataron la cabeza con esas operaciones y era de lo más chancho ponerse uno a sumar o a restar con números romanos. Imagínense hacer una operación de multiplicación, de división o de potenciación. Es para volverse loco. Entonces, nuestra civilización europea también es árabe. Y también es griega. Y también es mesopotámica. Gracias a los árabes, que también son del Medio Oriente, son de acá, de la península arábiga, ellos son los que nos dan los números. Y entonces ahí tenemos esos dos elementos que de alguna manera impulsan el progreso de una civilización. La capacidad de cuantificar y abstraer matemáticamente y la capacidad de escribir, llevar memoria escrita. Europa no tiene un solo idioma, tiene múltiples idiomas, aunque tiene una escritura dominante, que es la latina. Los números en cada idioma se dicen de manera distinta. En español, 1, 2, 3, 4, 5. En italiano, 1, 2, 3, 4, 5. En inglés, 1, 2, 3, 4, 5. En francés, 1, 2, 3, 4. La pronunciación es distinta, pero el número es el mismo. Y la matemática es la misma en China, Cochinchín y Cafarnaúm. Y es ese idioma universal que hablamos chinos, españoles, ecuatorianos, gringos y todo lo demás. El griego y el latín son ya lenguas muertas, pero son el origen de muchas lenguas europeas, pero además son el lenguaje de la ciencia. Cuando ustedes estudiaron econometría, les hablaban de la variable delta, de la variable alfa. ¿De dónde sale eso? Es el alfabeto griego. Y cuando estaban en el colegio, los que estudiaron algo de química o aprendieron algo de química o de botánica, se acordarán que el nombre de las plantas, como el nombre de los animales, como el nombre de los elementos químicos, todos están definidos en latín. Y por lo tanto, aunque no son lenguas actuales, es la lengua de la ciencia. ¿De dónde salió la pólvora? Bueno, salió de aquí, de China. ¿De dónde salieron las especies? De aquí, de la India.
¿De dónde salió la seda? De aquí, de China. ¿De dónde salieron un poco de alimentos que se supone que son europeos, como las pastas? Lo que en Ecuador llamamos los fideos. Pues nacen aquí en China y llegan a Europa. No sé si me estoy haciendo entender. Todo este mundo es una sola masa que en el momento en que comienza a interconectarse, empieza a aprender los unos de los otros. Y todo el conocimiento que tenemos hoy se origina precisamente en este intercambio. A veces violento, a veces en base a la conquista. Otros en base al comercio. Pero aquí hay una sola masa de tierra interconectada. Que van influyendo en cada uno de estos pueblos, especialmente los europeos. Entonces, esa es la cultura europea que yo tengo y que ustedes también tienen, porque de allá venimos todos, culturalmente hablando. ¿O acaso hablamos un idioma distinto del español? ¿O acaso usamos un sistema numérico distinto al sistema numérico árabe, que es el europeo, aunque prestado de los árabes? No, pues es el mismo. ¿De dónde nace la economía que ustedes están estudiando? ¿De dónde sale la medicina? Bueno, hay dos fuentes principales de medicina, la europea, y en Europa hay dos fuentes, por lo menos dos. Y está la medicina china, que compite con la europea. Ahora, ¿qué características tiene América? Si ustedes se dan cuenta, América es un continente muy grande, pero incomunicado, absolutamente incomunicado. El origen del hombre americano, una teoría dice que es por aquí, por Bering. Esta punta se une a esto en invierno y forma un puente de hielo que da acceso. Es decir, que el hombre americano probablemente viene de Asia. Y hay características que nos asemejan a los asiáticos. La otra teoría es que el hombre americano llega desde Oceanía, siguiendo ciertas corrientes marinas que llegan al Perú. Lo cierto es que al margen de esos contactos originales no hay nada más. Entonces, mientras que estos pueblos se desarrollan en base a un contacto permanente e intercambio permanente de ideas, de ciencia, de conocimiento, aquí nada de eso pasa. Es un desarrollo absolutamente autárquico. ¿Qué significa autárquico? Que no tiene influencia externa ninguna. Y ahí entonces llegamos a las dificultades de entender la historia de América precolombina. ¿Por qué? Porque con lo primero que nos encontramos es que no hay una escritura. Que los mayas tenían una escritura, sí, muy parecida a la egipcia de 3000 años atrás, jeroglíficos. Jeroglíficos tallados en piedra.
sistemas numéricos. Los mayas tenían un sistema numérico muy parecido al romano. Los incas llevaban nudos y los nudos era su forma de llevar una contabilidad, pero tremendamente elemental. Al igual que el pueblo hebreo, que crea su historia y que crea su tradición de manera oral y la mantiene de manera oral por más de 1000 años. También estos pueblos tenían una tradición oral que nunca la escribieron. De ahí la dificultad para poder entender la historia hacia atrás. Hechos como el que no conocían la rueda, que comienza a ser usada acá. Que 3000 años antes de Cristo ya era conocida en Egipto. Que 5000 años antes de Cristo ya era conocida en Mesopotamia. La rueda es el instrumento básico para el desarrollo de los pueblos. Porque la rueda es lo que permite mover las cosas. Es la base de las construcciones, pero también es la base del comercio. La rueda es un primer principio de la palanca que desarrollará más adelante en Grecia Arquímedes. Es una palanca especialísima, un punto de apoyo central. El europeo ya lo conocía años atrás. En América no existía. Entonces, surgen un montón de incógnitas en América. Cómo se hicieron las pirámides mayas, cómo se construyeron las ciudades incas, cuando ni siquiera se tenía la rueda. ¿O acaso sí tenían la rueda? Y era de un uso tan restrictivo o tan restringido que prácticamente nadie lo conocía, pero alguien tenía que haberla conocido para poder hacer las construcciones que se hicieron. Y ahí viene entonces el problema de cómo estaba organizada la civilización en esta parte del territorio. Entonces, cuando alguien intenta separar al viejo mundo, no a Europa, eso es un error, al viejo mundo, porque Europa no es más que un crisol de muchas culturas que van de África, Asia, hasta el extremo oriente. Eso es Europa. Aquí no hay un crisol de culturas, porque no hay nada que influencie a lo que ya estaba. Son culturas que no se nutren de otras, porque no hay un mayor intercambio con otras culturas que tengan algo que enseñar. Para cerrar ya esta conversación, y ¿qué es lo importante del 12 de octubre de 1492? Y no lo digo desde el punto de vista de Europa, lo digo desde el punto de vista de América. América también descubre que hay otro mundo mucho más grande y mucho más poblado
y con muchas cosas que desconoce América. Sí hay un descubrimiento. Los europeos descubren que hay un continente inmenso entre Europa y el extremo oriente. Entre Europa y el extremo oriente hay un continente inmenso en la mitad de los dos caminando hacia occidente. Eso es lo que descubren los europeos. Pero ¿qué descubren los americanos? Que del otro lado del charco también hay pueblos. Que del otro lado del charco también hay civilizaciones. Que del otro lado del charco hay conocimiento, hay desarrollo, que aquí no existe. Porque antes de ese momento jamás se había tenido la oportunidad de un intercambio. Se dice que si los europeos no hubieran llegado, estos pueblos serían potencia. Yo lo dudo. ¿Cómo puedes ser potencia si ni siquiera tienes escritura? ¿Cómo puedes ser potencia si ni siquiera tienes una base cuantitativa suficiente para poder desarrollar tu propia ciencia? Que sí que hay un calendario, que sí que hay construcciones que son admirables. Por eso yo sigo insistiendo, a mí me es imposible entender que no tengan la rueda. Pero todos los datos históricos dicen que la rueda no existía en América. Yo me niego a creerlo. Lo que sí creo, con ciertas características de los pueblos, por ejemplo, los incas, que eran una casta, que era una élite, que tenían su propio idioma para evitar que los esclavos, que eran el resto de los pueblos, entendieran lo que ellos hablaban. Pues es muy probable que muchas de estas cosas las hayan mantenido ocultas. Nunca al acceso del común de las personas, pero que no existiera. Lo que les estoy diciendo es una hipótesis. Ni siquiera una hipótesis, es una idea especulativa. Pero resulta extraño para construir Machu Picchu que lo hayan podido hacer sin el concurso de la rueda, como movieron las piedras que movieron, como tallaron las piedras que tallaron, que calzan perfectamente. Algo tenían que haber tenido, que no lo tenían los demás, que no era compartido con los demás. Y ahí hace una gran diferencia con este mundo viejo, donde no siempre por las buenas, a veces por la fuerza, pero el conocimiento era compartido. La prueba es que tenemos un sistema numérico decimal que no es europeo, pero que es nuestro y que ahora también es de América. Bien, quería comentarles estos hechos, quería comentarles estos datos, porque, repito, no me gusta ideologizar. Cuando hablamos de ciencia tenemos que darle un sentido a la ciencia. Y tenemos que usar la razón cuando vemos la historia.
en los últimos años hay una suerte de antieuropeísmo, donde tratamos de reivindicar algo denigrando lo más valioso que podemos tener, que es nuestro desarrollo científico, nuestro desarrollo cultural, nuestro desarrollo tecnológico. Que de alguna manera nos invita a volver a encerrarnos como estaba América antes de 1492. No porque los americanos quisieran encerrarse, sino porque ignoraban que más allá del charco había otras culturas y otras civilizaciones que conocer y con las cuales intercambiar. Yo estoy seguro que si lo hubieran conocido, hubieran buscado el contacto. Hubo un desarrollo autárquico por razón de las circunstancias. Europa, África, Asia y Oceanía formaban por siglos de siglos una sola masa de distintas razas, de distintos pueblos, de distintas culturas, pero eran una sola masa. Hay cosas curiosas en la historia que a veces nos llama la atención. Alejandro Magno, Alejandro el Grande, él llega hasta la India. Y de pronto pone en contacto el imperio macedónico con la cultura hindú, o con la cultura india. Y lleva los primeros elefantes a Europa, porque él tampoco nunca en su vida había visto un elefante. Tuvo que llegar a la India para ver elefantes de la India. Pero cuando los portugueses llegaron a la India, se encontraron también con otra sorpresa. Que mucho antes que españoles, mucho antes que portugueses, mucho antes que cualquier europeo llegara a la India, se encontraron con que en la India había comunidades cristianas. Y eso les pareció tremendamente extraño. Extraño porque eran comunidades cristianas que tenían sus propias costumbres, sus propios rituales, su propia forma de vestir y su propia forma de alabar. Y obviamente a los curas católicos de esa forma no les gustaban porque no eran la tradición que ellos habían creado. Pero ellos que pensaban que llevaban el cristianismo a la India y en la India ya había un cristianismo mucho más antiguo que el europeo. ¿Qué dice la leyenda? Porque no es historia. ¿Qué dicen los indios cristianos que nunca tuvieron contacto con los europeos? Que a la India llegó un apóstol llamado Santo Tomás, que murió en la India y que antes de morir, antes de ser sacrificado, porque lo mataron, creó el cristianismo que ellos practicaban cuando los europeos recién se desayunaban de que por esos territorios ya había llegado la cultura judeocristiana sin que un solo europeo se apareciera.
Hablamos de un mundo totalmente interconectado. El Mediterráneo es algo maravilloso. Un mar no muy grande que comunica Europa con África y con Asia Menor. Y si entramos por el estrecho de los Dardanelos, llegamos a Asia Oriental. Y si cruzamos el Mar Rojo, llegamos a la India. Poco más allá. Pasando la península arábiga, llegamos a la India. No sé si me he explicado. Pero uno no puede hablar de la historia simplemente como los buenos y los malos. A que vinieron los malos y nos hicieron daño. Ustedes saben cuántas veces Europa fue invadida y reinvadida y contrainvadida. Los romanos invaden todo lo que es el norte de África y todo lo que es Europa, solo para que después vengan los godos y los visigodos e invadan esos mismos territorios sacando a los romanos que estaban antes, solo para que después vengan los árabes a sacar a los godos y a los visigodos del sur de España. O sea, la historia es esa, muchachos. Es una historia de invasiones sobre invasiones. Eso, América no es el único territorio en el mundo que ha sido invadido alguna vez. Esa es la historia de la humanidad. Y de cada una de esas invasiones, ¿qué surge? Surge una nueva realidad, una nueva sociedad. ¿De qué? Pues precisamente de la mezcla. Porque los conquistados, todos los conquistadores también son conquistados. Y si no, pregúntenle ustedes a los españoles. ¿De acuerdo? Pregúntenle ustedes a los romanos que terminaron siendo cristianos. Conquistan al Medio Oriente, conquistan a lo que hoy es Israel, en ese entonces los reinos de Israel y Judá, tratan de llevarle su religión y ellos terminan adoptando la religión de esa zona del mundo. Los conquistados, los conquistadores resultan conquistados. Es imposible abstraerse del efecto del contacto. Entonces, este mundo es un crisol donde no hay nada puro. Juzgar la historia entre los buenos y los malos es privarnos a nosotros mismos de la oportunidad de aprovechar las cosas buenas, de las oportunidades que da precisamente esa mezcla de cultura. Que algunos políticos buscan hacer otra cosa y armar relajo por otro lado. Bueno, yo no soy político. Tengo pensamiento político, pero no soy político. No tengo intereses políticos, ni le apuesto al interés político de nadie. Quería decirles eso el día de hoy. No sé si alguno de ustedes tiene algún comentario. Los veo callados a todos. El único que me ha estado siguiendo es Rubén, porque los demás me han apagado cámara. Mi tocayo Ruiz, ¿qué dice? Jeremy se quedó callado.
Yo creo que ni siquiera me está escuchando. Ahí sí. ¿Ah? Sí, sí, se me escucha. Buenas ¿Sí? noches, sí, dígame. Hola, buenas noches. ¿Qué piensas de todo lo que les he dicho hoy? Que la verdad que, como usted dice, los romanos viene de parte de nosotros, ¿no? De los latinos. O sea, yo pienso que si los romanos nos conquistaron a nosotros, entonces ¿por qué ellos fueron invadidos? O sea, eso es lo que no entiendo, ¿por qué ellos fueron invadidos por... Se supone que los romanos conquistaron Inglaterra, Europa, entonces ¿por qué ellos quisieron ser fueron invadidos No, por no, no, ellos mismos? ellos no quisieron ser invadidos. Ellos entraron en decadencia. Y Mm, entonces pueblos del norte invadieron Roma, ¿sabe? Pero, o sea, no fue que ellos me invadieron y ahí como que invadieron, eso no. que ellos mismos se invadieron a sí mismos. No, no, pues eso es absurdo. ¿Ya? Eso es lo que toda... Roma es un imperio que cae en decadencia. Roma es un imperio que cae en decadencia. El imperio romano se divide en dos, el imperio romano de Oriente y el imperio romano de Occidente. El que cae es el imperio romano de Occidente, la propia ciudad de Roma, ¿ya? Y todo lo que es Europa. Ahí es cuando justamente comienza la Edad Media. Y eso lo vamos a ver en la próxima clase. La Sí, ya lo decadencia escucho. del imperio romano es lo que abre la ventana hacia la Edad Media. El imperio romano seguirá existiendo, pero en el oriente, Constantinopla. Constantinopla caerá en 1450 y algo, tomado por los otomanos. Ahí se termina, se borra de la historia el imperio romano. Del imperio romano siguen existiendo distintos reinos y distintos pueblos, y ahí es donde el cristianismo, lo que yo aquí sí diferencio, porque hay distintas ramas del cristianismo, lo que es el cristianismo católico romano, es el que comienza a tomar fuerza en Europa. ¿Por qué? Porque con Constantino el cristianismo se volvió en religión oficial del Imperio Romano. Es decir, el Imperio Romano con Constantino deja de ser pagano para convertirse en cristiano. Pero en realidad nunca dejó de ser pagano. En realidad, de alguna manera, hubo también una simbiosis. Los paganos se hicieron un poco cristianos y los cristianos se hicieron un poco paganos. ¿Ya? Lo peor que le pudo haber pasado al cristianismo como tal es convertirse en religión oficial, porque a partir de ese momento deja de ser perseguida para comenzar a perseguir y se convierte en poder político. Entonces Roma sigue siendo el poder político, pero ya no a través de un emperador, sino a través de la iglesia. Y toda Europa se llena de pequeños reinos, sin mayor conexión entre ellos, donde el único vínculo que había, de alguna manera, era la religión. Ahí ya estamos hablando de la Edad Media. Esa edad oscura, que no fue tan oscura tampoco, dio buenas cosas, pero ese momento de la historia que es el que da origen a la Europa moderna, porque es el momento en el cual Europa se separa del resto del mundo, entra una suerte de autarquía, se paraliza el comercio, y al paralizarse el comercio, prácticamente se paraliza el desarrollo de las economías. Profesor, Dime, Gabriela.
Buenas noches, disculpe la consulta. ¿Podría indicarme qué significa autarquía? Autarquía. ¿Qué cosa es un régimen autárquico? Y a propósito, Gabriela, te felicito. En la foto, ¿eres tú la que está de uniforme o eres la que está abrazando la de uniforme? ¿Eres la hija o eres la mamá? Soy la hija. Eres la hija. Me parece una linda foto. ¿Ya? Me parece una linda foto. Te felicito. Autárquico significa cerrado. Y esa palabra yo la uso mucho en lo que les estoy dando para leer. Una economía autárquica es una economía que no es que sea autosuficiente, sino que quiere ser autosuficiente. Es el antónimo de una economía abierta. Una economía abierta es una economía que tiene relaciones con muchos países, con muchas economías distintas. Una economía autárquica es una economía que solo tiene relaciones consigo misma. Es el caso del Ecuador antes de los años 70, por ejemplo. Una de las cosas que yo siempre discuto en materia de historia, cuando a mí me hablan del modelo sustitutivo de importaciones y el modelo agroexportador, que Ecuador tuvo un modelo agroexportador, yo se lo niego, porque Ecuador nunca tuvo un modelo agroexportador. Una región de Ecuador que es la costa. Buenas noches, profesor. Hola, buenas noches. Una región, y ya salgo porque veo que está entrando otro grupo. Ya veo que está entrando otro grupo, así que voy a salir. Una región muy particular del Ecuador, que es la costa, que tenía apenas el 25% de la población del país, era la que manejaba el 100% de las exportaciones. Mientras que la región de la sierra era autárquica. ¿Qué significa eso? Que no tenía relaciones con el resto del mundo. Bueno, chicos, nos vemos el día de mañana, si no me equivoco. Vayan leyendo lo que les subí. Que tengan una linda noche. Cuídense. Buenas noches.